tenía el potrillo, Pepe lo compró en la venta. Era un encargo del tío de allá del rancho La Arena. No imaginó que en Sonora un récord pondría en 300. Don Chava el Cano Rodríguez y Rafael Chato su hijo, lo cuido en Zapotlanejo, ya 2 añeros al potrillo. Subieron desde Jalisco a El Futurity a Hermosillo. Por el tiempo el forastero calificó con el 7. Nacho era su pastor y Chuy Castro su jinete. Con San Elías su cuadra cerró la final muy fuerte. 14.95 tiró en las 300 yardas. Los de su gente sabían que el hombre traía en las patas. Lo llevan a Culiacán y al Futurity lo entraba. Don Aurelio Casillas, puro forastero, oiga. De Jalisco y de Sonora llegan cuadras respetadas. Los potrillos más ligeros de México se enfrentaban. Sus dueños en Culiacán. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hacía su historia, qué corazón, qué corcel. Favorito en Culiacán, la gente hacia el italiano. Ligeros venían los otros, pero al ver se sorprendieron. Como volaba en las patas por la pista el forastero. Este campeón mexicano, rey de las 300 yardas, muy parecido al sicario, retintó frente rayada. De Culiacán y Hermosillo, 2 coronas se llevaba.